Buenas noches con todos, que Dios los bendiga. Gracias al Señor, estamos este día jueves reunidos para poder continuar con nuestra enseñanza, la enseñanza que tenemos en la segunda carta a los Corintios. Vamos a entrar al capítulo 6, así que vamos abriendo nuestras Biblias. Buscamos la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Vamos a leer versículos del 1 al 10. Segunda de Corintios 6, del 1 al 10. Versículo primero hasta el 10. Dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén. Amado Padre, gracias te damos. Amado Señor, en esta noche estamos reunidos en espera, Señor, de que tú nos ayudes en la meditación de tu palabra. Nos hemos acercado a ti como corresponde, dándote honor y gloria, porque eres merecedor de nuestro reconocimiento y de toda alabanza de nuestros labios y la adoración de nuestro corazón. Y ahora, Señor, esperamos ser iluminados con tu Espíritu Santo y que el buen entendimiento venga a nosotros, ungiendo nuestras mentes y nuestros corazones. Padre bueno, bendícenos. En tus manos encomendamos estos minutos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Bien, el capítulo 6, vuelvo a repetir, es decir, cuando Pablo escribió su carta a los Corintios, él no dividió la carta en capítulos y en versículos. Entonces, el capítulo 6 es una división forzosa por cómo se editó posteriormente para una mejor ubicación de los versículos en capítulos y versículos. Pero lo que aquí estamos leyendo en el capítulo 6 es una lectura corrida desde el capítulo 5. Obviamente toda la carta, ¿no? Pero lo que Pablo quiere dar a entender, la idea la expuso en el capítulo 5. Digamos que desde el versículo 18, vamos a hacer una lectura desde el 18 hasta el 21. Dice, capítulo 5, versículos 18 en adelante: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a
a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Bien, desde el capítulo 5 en esta parte final, lo que nosotros leemos es acerca de el encargo que Dios le dio a Pablo, por ejemplo, y a sus colaboradores. Ellos son los que van por el mundo llevando el Evangelio. En el mundo aquel, el Evangelio no era conocido, había que llevarlo a aquellas tierras donde no había sido aún anunciado Cristo. No es una tarea sencilla, es decir, extender el mensaje del Evangelio nunca ha sido una tarea sencilla y nunca lo será tampoco. Aún en nuestro tiempo, que vivimos en una era supuestamente cristiana, no es fácil llevar el Evangelio. Seguramente los hermanos que son líderes y supervisores entenderán que predicar el Evangelio, dar a conocer a Cristo a las personas, no es una tarea en que las personas van a aceptar con toda disposición y entrega, no es así. Siempre se plantean situaciones que a veces dificultan en algunos lugares más que en otros, en algunos tiempos más que en otros. Pero todas las personas que reciben el encargo de predicar el Evangelio se convierten en colaboradores de Dios. O sea, todos nosotros finalmente somos colaboradores de Dios. ¿Por qué? Porque se nos ha concedido a través de la Gran Comisión, que es un mandato, que nosotros vayamos por todo lugar predicando el Evangelio. Entonces, el Evangelio son palabras de reconciliación. Es decir, lo que nosotros haríamos, siguiendo el ejemplo de estos hermanos, es buscar reconciliar a los hombres con Dios. Y esta reconciliación se realiza a través de la palabra de la predicación. Por eso que la iglesia nunca debe dejar de predicar. Cuando decimos la iglesia, es decir, los creyentes. Aquí, por ejemplo, el salón se llena los domingos, 2 turnos, siempre estamos pensando en abrir. Es porque tenemos personas que llegan, pero a veces no todos entienden que todos estamos llamados a ser instrumentos de reconciliación del mundo con Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a hablar de Cristo, actuamos como embajadores de Cristo. Y un embajador es un representante, es decir, el día que usted se siente y empieza a hablar de Cristo a las personas, ya sea a los hermanos en una función de enseñanza o de líder de célula, o se pone a evangelizar, o se pone a compartir a otras personas su trabajo, amigos, lo que fuere, usted está representando a Cristo, es un embajador de Cristo. Y Dios ruega por medio de nosotros a los hombres de que se reconcilien con Dios. Porque está planteada una enemistad. Dios y los hombres no tienen una relación de amistad. ¿Por qué? Porque el mundo está apartado de Dios, el mundo está bajo el maligno y las personas no conocen al Señor. Para conocer al Señor, ellos tienen que llegar a Cristo. Por eso somos embajadores en nombre de Cristo. Y rogamos a las personas, prácticamente con la predicación del Evangelio, es una rogativa que hacemos a las personas, reconcíliense con Dios. Porque Dios ha provisto el medio de reconciliación. ¿Quién es? Jesucristo, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia, es decir, para que fuésemos justificados por medio de Él delante de Dios. Bien, entonces, esa tarea, como les dije al principio, la tarea de predicación del Evangelio, Pablo va a presentarlo en su momento, en la situación que él está viviendo, como colaborador de Dios. Pablo es un colaborador de Dios. Ahora nos vamos a circunscribir a la situación de Pablo. Entonces, como ya hemos comentado, Pablo, el fundador de esta iglesia, el que fue pastor de esta iglesia, ahora tiene que defenderse ante esta iglesia. Y la defensa que él hace, no la hace porque le hirieron el orgullo. No,
sino porque las personas que han generado este conflicto, lo único que están haciendo es estar poniendo tropiezo a los hermanos. Entonces, Pablo tiene la necesidad de tener que defender el ministerio que Cristo le encargó. Él no defiende a Pablo. Los ministros no se defienden a sí mismos. Y la causa nuestra es la causa de Cristo. ¿Ok? Pero Pablo no sufre porque a él le dicen esto, le dicen el otro, sino porque todo aquello que dicen acerca de él, lo que hace es entorpecer la fe de los hermanos corintios. Y Pablo ama a los corintios. Entonces, él va a aclarar lo que significa un colaborador. ¿Okay? Y cómo es la tarea de la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, los adversarios de Pablo, estos señores judíos, han atacado a la persona de Pablo y han atacado su ministerio y la palabra que él enseña, el mensaje. Han dicho que Pablo es un interesado, Pablo está loco, Pablo no tiene cartas, su evangelio es pobre, él no ha sido discípulo de Cristo, y etcétera, ¿no? Él solo quiere dominar las vidas de las personas. Entonces Pablo tiene que defender el ministerio. ¿Ok? El ministerio. Es una de las cosas más complicadas en el mundo cristiano, es cuando justamente la gente a veces en las iglesias no miden cuando empiezan a hablar mal de los ministros, sea el ministro local o cualquier otro ministro. Sabemos que en el mundo evangélico hay predicadores y hay predicadores. Para no estar tropezando en el tema de juzgarlos, mejor ni verlos. Porque ciertamente el que ya entiende algo del evangelio puede entender que hay hermanos que en lugar de enseñar están confundiendo, están entorpeciendo los caminos del Señor. Pero para ellos esa es su enseñanza, ese es el tema, es su verdad. Nadie va a discutir con ellos eso. Pero mal se hace cuando ya de forma malintencionada o por algún interés se empieza a desacreditar el ministerio cristiano. No a la persona, porque las personas que ocupamos el ministerio o el cargo de ministro somos temporales, estamos por el tiempo que el Señor nos designa. Y una vez que terminó nuestro periodo, el Señor levantará a otra persona o de alguna manera Él resolverá el asunto. Entonces, no es la persona, es la función. Nosotros no somos dueños, somos colaboradores. ¿Ok? Eso es lo que dice Pablo, nosotros somos colaboradores. Y hablando a la congregación, le dice, ustedes están en un problema. ¿Por qué? Porque haciéndole caso a estas personas que están hablando mal, lo que hacen es estar entorpeciéndoles el camino. Bien, entorpecer el camino de la gente significa estorbar el desarrollo de su fe. Una de las cosas que uno no debe de permitir es estorbar, es que su fe se detenga, se debilite. No, eso no debe de ser. No, estaba atendiendo a una pareja y la esposa me dijo, es que yo ya perdí la fe, pastor. Y después, a la mitad de la cita, como yo ya perdí la fe, pastor. Y otra vez dijo, y por tercera vez, bueno, como le dije, yo ya perdí la fe. Mire, hermana, usted no pierde la fe. No pierde la fe. Lo que usted no está haciendo es poner la fe en su lugar. Entonces, como usted no pone la fe en Cristo y pone la confianza o la fe en los hombres, usted se debilita. Claro, usted le llama a perder la fe, pero no diga eso, no diga estoy perdiendo la fe o he perdido la fe. No, me he debilitado. ¿Por qué? Porque la fe se debe poner en la persona de Cristo, no en los hombres. Si tú pones la fe, es decir, si tú pones tu mirada en los hombres, es muy posible que en algún momento te decepcionen los hombres. Sea porque los hombres hagan algo o sea porque tú tienes una percepción extraña de las cosas. Entonces sientes eso o ves eso, como fuere. Es un problema el ámbito de la fe
si es que tú no la pones en su lugar. Los que corren la carrera no miran a los costados, no miran atrás, no, nadie corre así. Todos corren mirando hacia adelante. ¿Y dónde ponen la mirada? En la meta. Y nuestra meta es Cristo. Entonces, Pablo les dice a estos hermanos, ustedes tienen un problema. Prácticamente les está diciendo esto, ustedes tienen un problema. Les están entorpeciendo el desarrollo de su fe y ustedes se los permiten. Por eso, nosotros, versículo 1, como colaboradores suyos, les exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Miren qué curiosa exhortación, no recibir en vano la gracia de Dios. Bueno, ¿cuál es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la obra de reconciliación que Dios hizo con nosotros. ¿Ok? En el versículo 20 del capítulo 5 dice, reconciliaos con Dios. Esa es una obra de gracia. Es decir, Dios rescató a los corintios a través del mensaje del Evangelio. Esa es una obra de reconciliación, producto de la gracia de Dios, no del esfuerzo de los corintios, no de la cultura, no de la riqueza, no de la sabiduría de los corintios, no, sino de la gracia de Dios. Entonces, cuando los corintios o cualquier otra gente entra en esta experiencia con Dios, de ser reconciliado con Dios, debería de tomar en serio y no descuidar tal obra. Porque detrás de esta obra nosotros tenemos una obra redentora por medio de Jesucristo y su sacrificio y su resurrección. Es decir, a mí no me están contando un cuento de niños. A mí me están refiriendo a un hecho histórico que pasó hace 2000 años y que tiene que ver con un sacrificio del Hijo de Dios, el cual muriendo en la cruz genera mi rescate, mi reconciliación, hace posible que yo sea reconciliado con Dios. Esa es una obra de gracia. Es una obra que se llevó a cabo siglos atrás, 20 siglos atrás, y yo 20 siglos después la recibo, sin conocer nada más. No soy judío, no vivo en Jerusalén, no sabemos, no somos de ese pueblo. Sin embargo, la obra de gracia nos alcanza. ¿Y cómo es que nos alcanza? A través de los embajadores de Cristo, los cuales a través de la predicación del Evangelio nos están rogando, reconcíliate con Dios, reconcíliate. Muy bien, una vez que nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio, lo que tenemos que hacer es no recibir en vano esa gracia. No recibáis en vano la gracia de Dios. Bien, esto quiere decir que cuando uno recibe la gracia de Dios, esta no debe de ser improductiva. Escuché bien, no debe ser estéril, pues Dios nunca falla a su pueblo, pero sus hijos espirituales deben de responder con responsabilidad al mensaje de salvación. Entonces, cuando yo recibí el llamado del Señor, yo debo de responder ese llamado. ¿Ok? La obra de gracia se aplicó a mí, yo no la debo de recibir en vano, yo debo de responder a esa obra de gracia. Pero, como sucedió en Corinto, seguramente sucede en otras partes, que el mensaje fue dado una vez, fue predicado y fue escuchado, y algunos piensan que es más que suficiente el tema de, y lo concluyen así, yo ya me convertí. ¿Ok? Entonces, la persona no ha desarrollado una vida cristiana. Entonces, cuando uno le exhorta, dice, pero hermano, pues yo ya me convertí al Señor. O, cambiamos de ejemplo,
de alguna manera argumentamos que tal persona es convertida. No, sí se convirtió, pastor. ¿Cuándo? Una vez en el culto levantó la mano. ¿Cuándo fue eso? Bueno, creo que hace como 3 años. Ya, pero de hace 3 años hasta acá, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha mostrado? ¿Cuál es el resultado de haber recibido la gracia de Dios? ¿O se encuentra en una situación de esterilidad, de improductividad? No es suficiente con decir yo ya me convertí, porque eso no significa absolutamente nada. Pero yo no voy a ver la realidad de tu conversión. Si tú levantas la mano y hasta ahí nomás llegaste, si tú crees que eso es conversión, estás totalmente equivocado. Agarras una semilla de lo que quieras, ya, ¿de qué será? De una pepa de palta, y agarras y la tiras a la tierra y dices, ya tengo un árbol de palto, mañana voy a ir a recoger frutos. No tienes nada, tienes una pepa ahí que se anda secando y que tiene que pasar todo un proceso para que esa pepa pueda germinar y de germinar pueda crecer y luego hacerse fructífero. Bien, con la gracia de Dios funciona igual. Estos hermanos están en el proceso de recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios no se recibe una sola, o sea, la recepción de la gracia de Dios es una obra constante, constante. No se puede detener. Por eso que Pablo estuvo con ellos predicándoles día y noche. ¿Por qué hay que predicarle a la gente día y noche? Porque la gente necesita recibir una y otra vez el mensaje, la palabra, el conocimiento, la verdad, los principios, los ejemplos, el modo de ser. Hay que enseñarle a las personas cuáles son las huellas que Cristo dejó y hay que enseñarles a seguir esas huellas. Por eso que es infructífero aquellos que se reúnen una vez a las 500. Bien, este domingo no pude venir. ¿Sabe Dios por qué? Ni preguntar por qué. Ni preguntar por qué. No, tuve que lavar ropa. Oye, si por eso fuera el arrebatamiento, 99% de esos se quedan en la tierra. Por lavar ropa. Puedes lavar ropa en la noche. Y estar el domingo en la casa del Señor para recibir, porque de lunes a sábado no ha recibido nada. ¿Pero por qué si yo ya me convertí? Bueno, porque aquí dice que no debemos de recibir en vano la gracia de Dios. Miren, Dios es constante con los creyentes. Constante. Fíjate que Dios no te habla una sola vez, te habla todos los días de tu vida. Es como decir, le vamos a dar de comer al bebé. Nació un bebito, bien, le llevamos a la mamá y toma pecho. ¿Ya comió el bebé? Sí. Ya. ¿Y es suficiente para toda su vida? No. Todos los días tiene que comer. ¿Y un bebé cuántas veces come? ¿Alguno ha sacado la cuenta? ¿Se acuerda su bebé? Si que usted tuvo bebés. ¿Ah? ¿Cada 2 o 3? Esos benditos no dejan dormir. Yo le pregunté a nuestra hermana Patricia, hola Pati, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Y qué tal tu bebé? Ay, no me deja dormir, pastor, no me deja dormir. Estoy desquiciada, yo no sé qué hacer. Así pasan las mamás porque se encierran con un bebé. No es que no te puedes alejar del bebé porque va a llorar por hambre. No sé, es que ese niño necesita para su crecimiento seguir recibiendo leche. Yo sé que Cristo hizo una obra en la cruz por mí y Él me rescató, ¿ok? Perfecto, eso nadie lo puede anular. Pablo no se refiere a eso, se refiere a la constante labor de Dios con respecto a derramar su gracia en nosotros. No debemos de recibir en vano o no debemos de entorpecer ese obrar del Señor. Entonces, no hay que hacer pues referencia al acontecimiento aquel que yo ya me convertí, ¿no? O ya se convirtió. Le digo, ¿por qué estás haciendo con ese chico? Ese chico no es cristiano, pastor. No es cristiano. Bueno. Y pues, tú sabes que, ¿cómo se llamaba este? Ay, Padre mío. A ver, ¿dónde está? Está por acá. No se preocupen, hermano, se lo va a encontrar. Ajá.
Simón el mago. Cuando Felipe llegó a Cesarea, ¿ok? No, a Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Por qué? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, muchos paralíticos eran sanados, etc. Había gran gozo en aquella región. Pero un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Escuche bien esto, también creyó Simón. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando llegaron los apóstoles que estaban en Jerusalén, que oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Cuando llegaron Pedro y Juan, oraron por las personas para que recibiesen el bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando les imponían las manos, la gente recibía el Espíritu Santo. Entonces Simón vio que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Así lo entendió él. Entonces les ofreció dinero, diciéndoles, dadme también a mí este poder para que a cualquiera a quien yo pusiese las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Que no era convertido? ¿No se había bautizado? ¿Y no estaba con Felipe? Pero el problema es que este hombre no recibe una gracia, la recibe mal o entorpece la gracia porque sus ambiciones son mayores, porque su avaricia es mayor. ¿Me entiendes? Es mayor. Obviamente Pedro no entra en estos negocios, nadie va a negociar el evangelio. Pedro le dijo de la forma más directa, tu dinero perezca contigo. ¿Tú sabes que muchos ministros buscan el dinero? Él le dijo, tu dinero perezca contigo. No podríamos tomar ni 10 céntimos de ese hombre. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? O sea, ¿cuántos cristianos tienen ideas equivocadas de muchas cosas en el evangelio? Porque finalmente no han conocido de la gracia con suficiencia para entender que las cosas hoy en Cristo son diferentes. Bueno, regresando a Corintios, ¿se acuerdan ustedes el pasaje que vimos la semana pasada, 2 Corintios 5, 17? No lo vean. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? Solo los que tienen 40 años en el Evangelio lo dicen. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quién está en Cristo acá? Ok, entonces usted es una nueva criatura. Ok. Miren, ya cayeron en la trampa. Dice, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas. Ya. ¿Está sucediendo eso? Todos los días lidiamos con las cosas viejas de nuestra naturaleza pecaminosa. Mi mal genio, mis malos pensamientos, mi orgullo, mis ideas equivocadas, mi impaciencia, mi avaricia, mi concupiscencia, mis rencores. Oiga, pero ¿no era que las cosas viejas habían pasado? ¿Y que todas son hechas nuevas? Literalmente, si este versículo es como ustedes lo dijeron, todos aquí somos nuevecitos. Pero no es así. Entonces yo le pregunto, ¿cuándo es que las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas?
Solo tiene que referirse al texto, 2 Corintios 5:17. ¿Cuándo es que nosotros tenemos las cosas viejas que pasan y todas son hechas nuevas? ¿Cuándo? Cuando estamos en Cristo. ¿Ok? Pero yo le digo a usted, en el día de 24 horas, bueno, mejor dicho, lo digo de esta manera, estar en Cristo. Normalmente nosotros andamos en el modo, yo por ejemplo ando en el modo Ángel Cuba, en Cristo. Ese es mi esfuerzo. Es decir, estar en Cristo significa que Él está en mí y su mente está aquí y yo tengo su corazón y yo guardo su palabra y camino por sus caminos. Estar en Cristo significa que estoy humillando mi carne, ¿ok? Que estoy dejando de alimentar la carne, ¿no es cierto? Me he vuelto una persona ordenada, disciplinada, buena, que estoy manifestando el carácter de Cristo. El que está en Cristo manifiesta el carácter de Cristo. Entonces tengo el fruto del Espíritu Santo: amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Pero nosotros estamos en modo nosotros mismos. Porque no se te puede decir nada, porque saltas hasta el techo. Con el grito de Bruce Lee. Porque no se te puede pedir nada, porque no lo vas a dar. Porque vas a decir, ya te di. No puede nadie reclamarte nada, porque te vas a poner conflictivo. Así nos ponemos. Así nos ponemos, estamos en modo nosotros. Por eso que estar en Cristo es el resultado de recibir la gracia de Dios cada día, porque cada día es un reto nuevo, cada día. Recuerde usted lo que Juan dice en su capítulo 1 y es el lema de nuestro ministerio: gracia sobre gracia. ¿Qué significa? Que hasta donde llegó la gracia, sobreviene mayor gracia para seguir desarrollando lo que Dios tiene que hacer en tu vida. Todo es por gracia. Pablo lo dijo muy bien: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Pero he corrido, dice Pablo, y he predicado, y he hecho, y he trabajado más que todos, he hecho más que todos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Bueno, pues, eso nomás dice, mira, el versículo 1, podríamos quedarnos toda la noche ahí. Entonces Pablo, como un colaborador de Dios, como el pastor de ellos, les exhorta a que no reciban en vano la gracia de Dios. Entonces, no recibir en vano la gracia de Dios se refiere a una acción constante que abarca toda la extensión y duración de la predicación. Todo el tiempo necesitamos predicación, todo el tiempo. Todo el tiempo. Debemos de desarrollar una aceptación constante al Evangelio. Una aceptación y respuesta poco dinámica de la palabra de Dios no vale la pena y sirve de poco. Y eso sucede cuando nosotros no descuidamos la recepción continua de la gracia de Dios. Mañana vas a comer por la gracia de Dios, y vas a trabajar por la gracia de Dios, y vas a despertar por la gracia de Dios, y vas a hacer todas las cosas que puedas hacer. Al cerrar la noche vas a decir: Señor, gracias por tu gracia, por tu favor, que no lo merezco. Porque no merecemos ni la salvación, ni todo este proceso de transformación y de bendición de mi vida. No merezco ni la glorificación. El día en que mis ojos se cierren en esta tierra, no merezco la resurrección. Pero todo es por gracia, por el sacrificio de Cristo. Bueno, entonces, pasamos al versículo 2, que dice: en tiempo aceptable, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Bueno,
este concepto del llamado de Dios a la reconciliación que hace Pablo está respaldado por este texto del Antiguo Testamento, ¿no? Que es una profecía de Isaías capítulo 49, es una profecía mesiánica, está dentro del capítulo de profecía mesiánica, y Pablo introduce este versículo acá en su carta, lo añade como una fórmula, donde se revela pues a Dios hablando con autoridad divina a través de la boca del profeta Isaías y ahora a través de la boca del apóstol Pablo, y se dirige a Corinto como Isaías se dirigió a Jerusalén. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, Pablo enseña que Isaías profetiza acerca del Mesías, ¿ok? Más o menos como 600 años antes que Pablo. Profetiza la venida del Mesías, el tiempo del Mesías. Pablo señala que el tiempo de Mesías ha llegado porque Jesucristo ya vino. Ok. Entonces, la era mesiánica del que habla Isaías comenzó con la venida del Mesías Jesús. Por tanto, podemos nosotros reclamar estas promesas, la del 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ahora Cristo hace posible que nosotros seamos nuevas criaturas. Eso no se podía hacer en el Antiguo Testamento, porque había que esperar que venga Cristo. Los del Antiguo Testamento desarrollaron una fe apropiada para ese momento, ¿ok? Siempre fe, disfrutaron de la gracia de Dios dispuesta para ellos, en tanto obedecieran a Dios, ¿ok? Pero en nuestro tiempo es diferente, porque con la venida de Jesucristo no solamente somos justificados de nuestros pecados, al ser justificados de nuestros pecados, nosotros somos limpiados de toda culpa. Al ser limpios de toda culpa, el Espíritu Santo viene a nosotros y toma su lugar y nos convertimos en un templo del Espíritu Santo. Y teniendo al Espíritu Santo allí, nosotros podemos desarrollar nuestra relación con Cristo y poder decir, estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Persevero en Cristo. Cada día yo recibo la gracia de Dios. No la menosprecio, no la descuido. No la descuido. Ustedes, no sé si ustedes sabrán, pero hay maridos cristianos que hablan lisuras. Como la pareja que ella me dijo, y cuando se enoja, pastor, perdone, pero me dice, y me dijo las lisuras que dijo, le dije, está bien, hermanita, no me las vuelva a repetir, por favor. Tengo un problema en el tímpano ahora con esas palabritas que me van a acompañar todo el día. Entonces miro al hermano y le digo, ¿tú hablas lisuras? Es que ella me exaspera, pastor. O sea, ¿por qué te exaspera? ¿Le suelto yo los sapos y culebras? ¿No que estás en Cristo? ¿Te imaginas a Cristo soltándole sapos y culebras a Pedro? Ya pues, Pedro, ¿hasta cuándo? Sapos y culebras. ¿Tú crees que Cristo haría eso? No. Bien dice Pablo, ¿estás en Cristo? Entonces se entiende que la gracia de Dios te dice esto. Ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, sino la que sea necesaria para la buena edificación de los creyentes. Una palabra sazonada con sal. Ahí está. Ese es el hablar del que está en Cristo. ¿Así no hablaba Jesús? ¿Ok? Tú vas a comer un plato de comida. Si tiene poca sal, insípido. Bueno, puede ser que te la comas. Si tiene mucha sal, está muy salado. Pero si está en su punto de sal, la sal acentúa el sabor de todos los ingredientes. Esas son las personas. ¿Quién quiere escuchar a un maldiciente, por ejemplo? Anda maldiciendo a todo el mundo. No, de esa persona nos alejamos. Pero cuando alguien habla bien y su palabra tiene gracia y sazón,
¿Acaso uno no quiere escuchar a esa persona? Claro, claro que sí. Bueno, no me quiero estancar. Me falta todavía, ¿cuánto, Señor? 8 versículos. Entonces, el tiempo aceptable del que habla Pablo no es un tiempo cronológico, ¿ok? Ese que se mide con reloj. No. Sino la nueva era en la que Dios se muestra favorable hacia su pueblo. Es el tiempo especial. ¿Tú sabes que tú has tenido un tiempo especial? El día de tu conversión, si aceptaste a Cristo, ese fue un día especial. Porque Dios había destinado ese día para tu encuentro con Cristo. Entonces vino la gracia de Dios sobre ti, vino la palabra del Evangelio, Dios tocó el corazón, tú no sabías qué pasó, el Espíritu Santo tocó, te sentiste mal, aceptaste a Cristo. Genial. ¿Tú crees que ahí terminó el tiempo aceptable? No. El tiempo aceptable va a ser toda tu vida. Porque la relación con Cristo no termina, no que fue ahí nomás, ya de ahí ese es lo suficiente, vive todo el tiempo. No, ese es el inicio, de ahí vamos desarrollando la vida. Y necesitamos gracia. Y es el tiempo aceptable. Vivimos en un tiempo aceptable. No debemos dejar pasar este tiempo. No debemos de perder este tiempo. Es el día de la salvación. Comenzó con nuestra restauración y ahora hay que dejar que esto desarrolle y desarrolle. Pablo lo tiene que sostener porque, como les dije, los judíos que llegaron ahí con sus enseñanzas y sus conceptos y sus palabras empezaron a frenar el desarrollo de estas personas. Y eso uno no lo debe permitir. Versículo 3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Muy bien, Pablo va a decir, porque como están dudando, han querido menoscabar el ministerio, Pablo ahora va a defender el ministerio. ¿Ok? Pablo va a defender el ministerio. Bien. Anhelamos el ministerio, muchos anhelamos el ministerio, servir al Señor. Si tú anhelas el ministerio, por ejemplo, el pastorado, Pablo le dice a Timoteo: el que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que ese candidato tenga cualidades, ¿ok? Porque debe ser una persona especial. Especial porque no solamente va a ser el medio por el cual Dios va a distribuir su gracia, sino que esa persona va a tener que enfrentar todas las demandas que el ministerio plantea. Okay. Por ejemplo, alguna hermana dice: pastor, quiero saber su consejo, quiero estudiar enfermería. Yo le digo: ¿sabes tú cuán sacrificada es esa profesión? ¿Estás dispuesta a hacer guardias, a perder sueño, a no ver tu familia, que sales de tu casa a las 7 y regresas a las 7 del día siguiente, ¿no? O sea, ¿y tú crees que atender personas en un hospital? No digo que no, lo que digo es: ¿sabes las demandas de ese trabajo? ¿Estás seguro? Quiero ser militar. ¿Quiénes quisieran ser militares acá? Ya están muy viejitos para ser militares, pero quizás en su juventud alguno quería ser pues militar, ¿no? Claro. Nosotros teníamos un amigo que quería ser militar. Él quería ser FAP, piloto de la FAP. Y soñaba, él se veía manejando los Mirages. Estoy hablando de la década del 70. Cuando llegó, terminó secundaria, él era FAP, soñaba con ser FAP, se presentó a la FAP. Su papá, ¿qué no hizo para que ingresase? Ingresó, ya nos vemos, ya él se veía pues mayor de la FAP bombardeando no sé qué país.
una semana o 10 días estaba otra vez en el barrio. Y le dije, ¿qué pasó? No, me dijo. Me retiré, me quité. ¿Por qué? Porque él pensó que entraba a la escuela y ya estaba. Ya era un FAP. No, había que estudiar ¿cuántos años? No sé, 4 o 5 años para ser un oficial de la Fuerza Aérea. Y de arranque nomás las madrugadas y los ejercicios chocaron con él. No duró ni una semana. ¿Quieres la vida militar? Es bien dura, es bien difícil. ¿Quieres ser ministro del Evangelio? Pablo le dice a estos, nosotros no ponemos ninguna ocasión de tropiezo, a nadie, para que nuestro ministerio no sea pues criticado o vituperado. Okay. Entonces Pablo va a plantear las dificultades que enfrenta un ministro. No son las dificultades que enfrentaron esos señores, esos que estaban ahí, esos judaizantes. No. Pablo dice, ¿quieres predicar el Evangelio? Esto es lo que vas a encontrar en el tiempo ese. Bueno, entonces, dice, versículo 4, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Ok? Ministros de Dios significa que somos servidores de Dios. Bien. Como servidores de Dios, nosotros servimos a los hombres. Y ejercemos un ministerio en medio de situaciones muy complicadas. Dice, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Entonces, Pablo te dice, la tarea del ministerio que nosotros hemos asumido es como la tarea de Cristo. Es igual. Nosotros llevamos con Cristo la demanda del Evangelio. Como servidores de Dios, dice Pablo, nosotros hemos desarrollado este ministerio en medio de situaciones muy, pero muy difíciles. Bueno, vamos a ver. Comienza primero con paciencia. Mucha paciencia. ¿Ok? Somos ministros de Dios en mucha paciencia, que significa perseverancia en este pasaje, lo cual Pablo lograba al apoyarse en el Señor para hallar fortaleza física, mental y espiritual. ¿Tú crees que el ministerio no agota? Claro. Pablo envejeció como ministro del Evangelio. ¿No? ¿Tú crees que no agota mentalmente? Claro que sí. ¿Crees que no agota espiritualmente? Sí, necesitamos fortaleza física, mental y espiritual. Y Pablo lo halló aprendiendo a apoyarse en el Señor y desarrolló la perseverancia del ministro. Es imprescindible esta perseverancia para enfrentar aflicciones y tribulaciones. No es fácil, aún en este tiempo no es fácil. A ver, inicia el ministerio. ¿De qué vas a vivir? Bueno, vamos a salir a predicar el Evangelio y vamos a formar un grupo. ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde empezamos a predicar el Evangelio? ¿En un parque? ¿En un colegio? ¿Una universidad? ¿Dónde lo hacemos? Y mientras vamos ganando personas para formar un grupo y llevar este grupo a un crecimiento en 2, 3, 4, 5, 6 años para luego empezar a darle un diseño de iglesia local, ¿de qué vas a vivir?
¿De qué? Por eso que en algunas denominaciones que son más grandes, los candidatos solicitan un puesto. Entonces la denominación le dice, han salido del seminario, sí, ¿quieren ser pastores? Sí. A ver, mira, allá en el pueblito ese necesitamos un pastor. Ese pueblito, y cuando llegan a ese pueblito, no hay nada. Hay una casita. No hay nada. Entonces empiezas a entrar en conflicto. ¿Qué hago acá, en este pueblo? Hace mucho frío, la gente es pobre. En la calle solo hay borrachos y perros. La gente está en el campo. A ver, pues. No. La mayoría de esos candidatos quieren Lima, una iglesia que ya esté formada. Entonces entran como ayudantes a ver si después capturan el puesto de titular. Bueno, es la forma de ellos, ¿no? Así funciona la mayoría de las denominaciones. Pablo nunca funcionó así. Pablo llegó a Corinto, una ciudad de pecado, y Pablo empezó a predicar el evangelio y fue ganando uno por uno. Lo hizo en la sinagoga, lo odiaban en la sinagoga Pablo. Pablo hizo que la gente lo siga, fueron a una casa y día y noche predicaba el evangelio, día y noche durante casi 2 años. Al principio él tenía que trabajar en la mañana para sustentarse y predicar el evangelio más tarde. Perseverancia. Y menciona en tribulaciones, ¿no es cierto? Después de paciencia en tribulaciones. Ok, ¿qué cosa es tribulaciones acá? En necesidades, en angustias. Tribulaciones significa principalmente, esa palabra se traduce como presión. Es cualquier cosa que abrume el espíritu. Y los ministros pasan por situaciones en que se sienten a veces abrumados. Hay ministros que dicen al final del día, nunca más regreso a esta iglesia. ¿No? Nunca más. El tan recordado pastor Charles Stanley, que pertenecía a la iglesia bautista, que llegó a esa iglesia, no sé por qué situación, como bautista, y terminando el periodo, lo iban a ratificar, o no sé cómo fue el asunto, y se armó todo un lío en la iglesia, y los que no lo querían recurrieron a la violencia, y le pegaron. Charles Stanley apareció con el ojo morado. Y después de hacer la consulta, el 60% de la congregación aceptó que Charles Stanley se quedase en la iglesia como el pastor. Lo aceptaban y lo reconocían. El 40% no quiso y se fueron. Ese 40% finalmente desapareció. Y el 60% se convirtió en la iglesia que Charles Stanley dejó. Y el ministerio que desarrolló. Ministerios en Contacto. Una tremenda obra. Pero fíjense que el hombre anduvo abrumado durante muchos años y tú lo veías paradito ahí como un árbol en el púlpito, enseñando con toda suficiencia, y cuando salía del púlpito tenía que enfrentar un montón de problemas. Un montón. La señora le pedía el divorcio, a cada rato le pedía el divorcio porque no lo quería. Charles Stanley dijo, no me quieres, en la iglesia hay 50 hermanitas que me pueden querer. Si tú no me quieres, ¿quién no quiere llevarse al pastor como esposo? Diría él. Va a vivir aquí en la casa pastoral, va a tener sueldo, vacaciones. No. Los ancianos tuvieron que ir a la casa y decirle a la hermana, por favor, no plantee el divorcio, porque va a destruir el ministerio del pastor. Ella estaba empecinada y presentaba las demandas. Y el pastor, después de esos líos, tenía que subir a predicar en medio de una intensa presión. ¿Que él la maltrataba? No la maltrataba. Es que la señora era, bueno,
muy especial. Al final se divorcia de él. O no, al final se divorcia, creo, de él. Y a los pocos años muere. Le da no sé qué enfermedad y murió. Y Charles Stanley vio como conveniente mejor no casarse. Y se quedó todo el resto de su vida así. Era su derecho, él quería hacerlo así. Así fue. Entonces, no es sencillo el ministerio. Necesidades. Después de tribulaciones vienen necesidades. Significa en griego calamidades, las cuales ocurrieron por la acción de las fuerzas de la naturaleza. Pablo estuvo 3 veces en un naufragio, una noche y un día en alta mar flotando seguramente. Calamidades por acción de la fuerza humana, cuando estuvo expuesto a peligros mortales. Angustias es una palabra griega cuyo sinónimo es la anterior de calamidades. Se puede traducir también como privaciones o estrecheces, una situación apretada donde uno no encuentra escape, salvo la que el Señor le pueda brindar. Es difícil. La carrera de muchos ministros siempre es difícil. En azotes. Azotes, Pablo menciona que fue azotado con Silas en Filipos, bueno, Hechos de los Apóstoles nos lo menciona, fue azotado con varas y de ahí echado a la cárcel. De los judíos recibió 5 veces azotes, de los romanos 3 veces. Ese era el ministerio de Pablo. Sus oponentes nunca habían enfrentado esas situaciones. En cárceles, muchas veces. En tumultos, los tumultos eran disturbios que se generaban en oposición a su ministerio. Y las autoridades romanas tenían que reprimir, por ejemplo, el alboroto en Éfeso, con Diana de los Efesios. ¿Se acuerdan ustedes? Querían matar a Pablo estos tipos. Tumultos. En trabajos se entiende trabajos pesados, fatigosos. Sabemos nosotros que Pablo se sustentaba a sí mismo trabajando independientemente. ¿Por qué? Porque él no quería ser gravoso a los corintios. No quería, él quería predicarles el evangelio gratuitamente para que nadie en Corinto diga que le dieron un sueldo a Pablo, porque sabía Pablo que en algún momento se lo iban a reclamar. No. Entonces es una doble labor, tienes que trabajar para vivir y luego trabajar para predicar. A ver cuándo te queda tiempo para estudiar la Biblia. En desvelos, el desvelo es una aflicción como resultado de usar horas de la noche para la oración, por ejemplo, que fue el modelo del Señor Jesús, el cual oraba toda la noche para enfrentar una situación al día siguiente. En ayunos se refiere en 2 cosas, a los periodos donde era privado de alimento por la gran necesidad económica que constantemente la pasaba, y también por la práctica judía del ayuno. Él como judío practicaba el ayuno ritual. En pureza, es una palabra del Nuevo Testamento única en este lugar en el Nuevo Testamento, que se refiere a la pureza en cuanto a las relaciones sexuales y morales y también de la conciencia personal. Pablo no se estorbaba la vida con nadie. Pureza. En ciencia o conocimiento no se refiere al conocimiento intelectual, sino al que recibió del Señor y que él debería de compartirlo con los demás creyentes. En longanimidad o paciencia es el autocontrol que un ministro debe de tener. Es el autocontrol que nos impide vengarnos. Es la fortaleza que nos impide soportar las injusticias sin llegar a sentir odio. Es complicado cuando la gente te lleva a ese punto. No somos vengativos. Tampoco puedo generar odios contra nadie. Para eso, ¿qué cosa utilizo? La longanimidad o paciencia. ¿No? Hay que ser pacientes. Bondad, que incluye las cualidades de tranquilidad, simpatía y amabilidad. Bien, todas estas cosas eran parte de la credencial del apóstol Pablo. Por eso digo, quiere ser ministro, estos judíos a sí mismos se llamaban ministros. Bien, Pablo dice, pasaron por todo esto.
¿Mm? ¿Pasaron por todo esto? Nunca pasaron por eso. Nunca. En fin, finaliza, vamos a correr un poco para acabar. Dice versículo 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, ¿no? Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Qué interesante, qué tal combinación de palabras, ¿no? Como pobres. Cuando uno veía a Pablo, lo que uno veía era así, era un judío, dicen los cronistas de la época que era bajo de estatura, totalmente calvo, de piernas torcidas, de cara era muy delgado, muy castigado, y su ropa siempre era austera. Entonces cuando la gente lo veía, ¿qué generaba eso? Menosprecio. Porque el mundo judío cuando veía eso, decía, menospreciaba. ¿Qué ves? Comparado con el fariseo de antes que vestía muy bien, muy elegante, muy religioso, un hombre rollizo, ¿no? de riquezas y joyas. Pablo era todo lo contrario. Parecía un hombre pobre en extremo. Pero la riqueza de una persona no es la que llevas en el bolsillo. No. La riqueza también se mide en conceptos nada económicos. Claro. Yo puedo ser rico en muchas cosas. En cosas que no se compra con dinero. Las mayores riquezas son las espirituales. La razón es porque estas no son temporales. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra mirada en las riquezas espirituales, no en las terrenales. ¿Por qué? Porque si yo tuviera plata, lo único que puedo hacer contigo es darte plata. ¿No? Como esa gente que viene, había un chico vicioso ya, que venía y un día vino que era piurano y me dijo que aquí lo habían asaltado, pero quería pasaje para irse a Chiclayo, regresar. Dije, no te creo, pero ¿cuánto necesitas? No sé, no sé cuánto. Dije, de muerto. Esta es la primera y última vez que te doy. Nunca más quiero verte pidiéndome dinero. No, pastor, no, hermano, se fue. Después de hace unos años, me dice un ujier, no sé quién era el ujier, pastor, un hermano lo está esperando. ¿Hermano? Estaba sentado y cuando me acercaba, esta cara yo la conozco. Y se sentó y tenía dejo medio colombiano. Siervo, ¿qué? Tú una vez viniste a pedirme plata que eras de Chiclayo y que te ibas a Chiclayo. No, hermano, que se vaya. Sal de acá. No. Nosotros no damos dinero. Dinero no. Una cosa es necesidad, ¿ok? Las viudas, los huérfanos, necesidad. Pero esta gente no. Por más que le des $1,000, $1,000,000, nunca lo ayudas. ¿Sabes lo que necesita? Él necesita riqueza espiritual. A Cristo necesita. Entonces, parecemos pobres, dice Pablo, pero andamos enriqueciendo a muchos. No hay nada más rico que el Evangelio, no hay nada más valioso que el Evangelio. Ese es el tesoro que nosotros tenemos que llevarle a la gente, porque la idea es rescatar su alma de la condenación, traerles el perdón, la restauración de su vida. Esa es la mayor riqueza que pueden tener. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Todo. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Cristo es la fuente, pues. Él es la fuente. ¿Ok? Entonces tú dices, si necesito una casa, ¿Cristo me lo da?
No. Cristo no es Papá Noel, ¿entiendes? Él no anda regalando cosas, no. Las cosas en Cristo como fuente las obtienes en la necesidad, en el tiempo y de la forma correcta. Entonces, Él es la fuente. No busques a Cristo por interés, no. Ese evangelio que promueve el interés, ¿no es cierto? Si tú das 10 soles, Dios te va a dar 100 soles. Si tú le das al pastor 100 soles, Dios te va a dar 1000 soles. Entonces la gente despierta a la avaricia y traen el dinero y después no reciben nada. Porque le dieron al hombre, no a Dios. Dios no funciona así. Hay que tener en ese sentido mucho cuidado. Como ven, hay personas que se introducen al evangelio y no son verdaderos ministros de Cristo. Los verdaderos ministros de Cristo están identificados claramente por lo que la Biblia dice acerca de ellos. Y bueno, fue parte de la defensa de Pablo ante los corintios. Vamos a continuar la próxima semana para terminar este capítulo 6. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y oramos.